Hashem. ¿Alguien más no está de acuerdo con esta respuesta? Bueno, parece que están tímidos. Bien, vamos a entrar entonces al estudio. ¿Eh? Que son ganchos. Bueno, Dije que es un gancho. bueno, Ay, ay, ay. eh, es un poco complejo porque también Adón se le decía a los reyes, a los Melech, se le decía Adón y a otros patriarcas también, sus esposas, le decían Adón. Entonces nada más no se le atribuía a Shen, Adón, sino también a los reyes y a otros también se le decía Adón. O sea que ¿Eh? No, ahí no puedo. Eh, tiene que conectar el celular para allá, para yo conectarla. Bien, entonces la participación de Conrad está muy buena. Sí, está muy buena la participación, porque a los reyes también se les decía de esa forma y también a muchas personas que tenían cierto tipo de coaj, que tenían cierta autoridad. Así se dice autoridad en hebreo, coaj. Ok, bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que... Oh, tenemos un nuevo participante aquí, José Isiano. No lo había visto, pero creo que bienvenido sea. Él es de Redime, maestro. Shalom, shalom. Ah, de Redime. Me parece sí conocido su nombre, me parece como que lo he visto. Él ha estado como en 3 o 4 clases. Correcto. Ok, bien, bienvenido. Bien, entonces entramos, dice, existe una comunidad judía donde se realizó en forma experimental la unión entre los judíos y los gentiles bajo el nombre de cristianos, fue sin lugar a dudas en la ciudad de Antioquía. Fíjense bien, existe una comunidad judía. ¿Una comunidad qué? Judía en Antioquía. Entonces tenemos que borrarnos de la mente de que no, porque la iglesia de Antioquía, hay que borrarse eso de la memoria, porque eso no existe. No existe tal cosa como la iglesia de Antioquía, porque no pueden haber iglesias antes del siglo I. Decir iglesias en esta época es decir un anacronismo total, lo cual no puede ser posible que aparezca una iglesia en esta época. Entonces, ¿cómo es posible que la palabra iglesia aparezca 103 veces en el Nuevo Testamento en la Biblia cristiana? Un total anacronismo. Eso no tiene ninguna base histórica, porque son comunidades judías. Ahora, fíjense bien qué paradoja. Los judíos griegos fueron los que se inventaron la palabra eclesía, que a su vez viene del hebreo keilah. Entonces, fíjense qué pasa. Los judíos griegos inventaron, cuando los judíos griegos decían, yo voy para la comunidad judía. ¿Sabe cómo decían los griegos? Los judíos griegos. Estoy hablando de los judíos griegos. No de los paganos griegos, sino de los judíos griegos. Los judíos griegos decían, yo voy para la eclesía. Los judíos griegos fueron los primeros en decir, yo voy para la eclesía, que fue la palabra que se pasó al español como, o se cristianizó, o se gentilizó, o evolucionó a iglesia. Entonces, cuando un judío dice, yo voy para la comunidad, está diciendo yo voy para la iglesia. Fíjense bien. Entonces, cuando un cristiano dice, yo voy para la iglesia, tiene que tumbar. Cuando un cristiano, sí, no se puede. Cuando un cristiano dice, yo voy para la iglesia, está diciendo que va para la comunidad judía y no lo sabe. Qué interesante, ¿eh? Cuando un cristiano dice, yo voy para la iglesia, está diciendo, yo voy para la comunidad judía.
¿Usted sabe lo que es? ¿Mm? Cuando un cristiano dice yo voy para la iglesia, el único problema está en el domingo, porque no se reunían, los judíos no se reunían en domingo. Para que ustedes vean a dónde llega la distorsión histórica paganizada del catolicismo y los 2000 años de teología que no han servido para interpretar las páginas del Nuevo Testamento. No ha servido. 2000 años de teología no sirvieron para interpretar las páginas del Nuevo Testamento. Tenemos nosotros, los judíos, que leer y estudiar el Nuevo Testamento para explicarle el Nuevo Testamento a los cristianos. De hecho, tengo que decirlo y lo digo humildemente, la única razón por lo que ha venido un avivamiento dentro del cristianismo hoy en día es porque los judíos nos pusimos a estudiar el Nuevo Testamento. De lo contrario, 2000 años de teología no han servido para nada. 2000 años de teología no han servido para entender el Nuevo Testamento. ¿Qué tú dices, Ángel? 2000 años de supuestos estudios no han servido para aclarar el contexto. No se ha llegado, no ha habido un consenso dentro del cristianismo para entender lo que dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la fiesta de Yom Kippur está en el libro de Santiago y la gente no lo ve. Usted sabe lo que un judío ponerse a leer el Nuevo Testamento y encontrar la fiesta de Yom Kippur dentro del libro de la carta de Santiago. ¿Cómo puede ser posible eso? Y muchos me preguntarán, pero yo he leído el libro de Santiago y yo no he encontrado a Yom Kippur. Sin embargo, yo agarro y me pongo a leer un poco el libro de Santiago y digo, pero mira Yom Kippur ahí donde está. Pero ¿qué pasó ahí? Eso es increíble. Entonces, te pones a leer el Nuevo Testamento y encuentras la fiesta de Hanukkah. Y digo yo, no, pero ¿qué es esto? En el libro de Juan. Entonces digo, no, pero esto no puede ser posible. Óigame, y lo que estoy diciendo suena como arrogante, como orgulloso, pero en realidad no lo es. Porque el Nuevo Testamento, aunque muchos judíos no quieran aceptarlo y aunque ¿qué pasa? José lo silenció. Déjame quitarlo entonces. José, déjeme los micrófonos abiertos para que los muchachos participen. Está bien. Sí, ya yo le di el permiso ya para. Sí, déjelo para que puedan Hay una participar. pregunta en el chat, maestro. Hay una pregunta en el chat. Déjame ver. Germán tiene una pregunta. ¿De qué trata la fiesta de Yom Kippur? Dice. No, pero yo no la veo la pregunta. En el chat. ¿de qué trata esa fiesta, Ajá. Yom Kippur? Ok. Esa fiesta trata de un día de ayuno que se hace en Israel, que solamente está permitido ayunar una sola vez. O sea, cuando nosotros en el judaísmo estudiamos el ayuno, solamente se permite ayunar un solo día. Más de un día no se permite. El día de Yom Kippur es un día de ayuno que se hace el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo. Se llama Yom Kippur, que fue instaurado cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro y Hashem iba a destruir el pueblo de Israel. Entonces Hashem se enfureció con el pueblo judío y lo iba a destruir. Entonces Moshe intercedió por el pueblo de Israel para que
Hashem perdona el pueblo judío. Entonces, por Moshe extrayó la Torá en el suelo y pasó toda esa cosa que se menciona en Éxodo 32, se instauró el primer ayuno, el primer Yom Kippur de la historia. Entonces, de ahí nosotros aprendemos que si un Sefer Torah, un rollo de Torah, se cae, se debería de hacer un día de ayuno todos los que estaban presentes ese día. ¿Sabían ustedes eso? Que si se cae un rollo de Torah, se debería de hacer un día de ayuno por eso. ¿Quiénes lo sabían eso? Yo no lo sabía. Yo no sabía eso, maestro, ¿no? Sí. Si se cae un rollo de Torah en el suelo, todos los que estaban presentes en ese momento, todos los que están ahí tienen que hacer un día de ayuno. Sí. Exactamente. Entonces, entró Johnny por aquí. Bien, entonces, la gente va a la iglesia, la gente cuando dice voy para la iglesia, dice voy que va para la comunidad judía. Cuando los judíos dicen que van para la comunidad judía, están diciendo que van para la iglesia. ¿Entendieron eso? Sí. Entonces, hablando de los judíos de Antioquía, esta es la primera comunidad donde se realizó en una forma de experimento la unión entre judíos y gentiles bajo el nombre de cristianos. Pero en realidad nosotros no podemos. Sí, Germán, es un vinito judío muy bueno del año 2013. Es una reserva. Muy buen vino. Bueno, en hebreo se dice Sabri Maraná. Yo digo Lejain, ustedes. Lejain, No. nosotros. ¿Eh? Nosotros digamos Lejain. Ajá. Yo digo Sabri Maraná, ustedes dicen Lejain. Entonces, no se pueden llamar cristianos. Ese es otro problema. ¿Cómo se van a llamar cristianos a los judíos? ¿Cómo se van a llamar cristianos a los gentiles judaizados que estaban dentro de la sinagoga en esa época? No se pueden llamar cristianos. Bien, es de Antioquía. Dice, no es necesario nombrar todas las referencias que hay sobre ella en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para darnos cuenta de la importancia estratégica que tuvo esa comunidad, donde por primera vez se enfrentaron los judíos con la comunidad, con la realidad de la entrada gentil al grupo nazareno. ¿Por qué? Porque fíjense bien, según Hechos capítulo 15, los discípulos se reúnen a ver qué van a hacer con la entrada de los gentiles. Señores, esto no suena como raro. No les llega a ustedes a la cabeza como, ven acá, ¿cómo puede ser posible que los judíos se reúnen para preguntar qué vamos a hacer con los gentiles? Si Jesús dejó claro que había que enseñar a los gentiles, entonces, ¿para qué se reunieron? Para saber qué iban a hacer con los gentiles. Ustedes se han hecho esa pregunta. Hay que hacérsela. Nosotros no podemos y dejarlo claro, bla, 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 y dejar la cosa. Cuando leemos eso, tenemos que hacernos la pregunta. Porque según Mateo 10, 27, 10, 17, por ahí dice, que Jesús le dijo a los 70 discípulos, correspondiendo a los, por camino a predicar.
Y en Juan 10, unos griegos andan buscando a Jesús, Jesús no los recibe. Y en Lucas 7, un gentil quiere un milagro, Jesús no quiere, tienen que venir los sabios judíos y decirle que sí. ¿Entiendes? La mujer también se lo dice. Y entonces la mujer sirofenicia, tú eres una perra. Entonces, parece que Jesús nos dejó claro la entrada de los gentiles. Yo he dicho esto muchas veces aquí, pero tengo que decirlo para poner lo que estoy explicando en contexto, ponerlo en perspectiva y que se pueda entender lo que está sucediendo en el siglo I, en las primeras comunidades judías que creen en Jesús como el Mesías. Hay que ponerlo claro el asunto. Hay que analizarlo, ponerlo sobre la mesa. Y una vez que lo pongamos en la mesa, analizar lo que está pasando allí. Si quieren hacer cualquier pregunta, me pueden detener, no hay problema, ¿eh? Bien. Dice Germán que siga, que le gusta el tema. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Jesús nos dejó claro. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Se reúnen en Hechos 15. Pablo y Bernabé andan predicando en la iglesia de la en la comunidad de Antioquía, sin ser enviado por los discípulos, los llaman a la atención a los dos, y Santiago los reprende, según Hechos 15 también le da su pela de lengua a Pablo y a Bernabé, que muchos de ustedes leen el Nuevo Testamento y no ven eso, que Jacobo, el hermano de Jesús, le da su reprendión a ellos. Le dice, sabemos que algunos entre nosotros han ido a incomodarlos a ustedes. Le han hecho 15. Se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Entienden? Entonces, primera vez se enfrentaron los judíos con la realidad de la entrada gentil al grupo nazareno. Es que no sabían qué hacer con tanta cantidad de gentiles que estaban entrando, porque no le estaban aplicando el mandamiento de la circuncisión, ni le estaban aplicando todos los demás mandamientos, sino que solamente le aplicaron 4 que aparecen nuevamente en Hechos 15, 18 al 23. Los 4 mandamientos que le prohibían. Claro, esto va en contra de Jesús, porque Jesús en ningún momento habló de 7 leyes ni de 4 mandamientos. Jesús en ningún momento habló de eso. Jesús dijo, enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado. Nada de 2 o 3 mandamientos, ni de nada por el estilo. Jesús fue muy claro al decir, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ajá. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? La Torá. Los 613 mandamientos con sus aplicaciones de la tradición. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Dice, guarda los 4 mandamientos que citaron los discípulos en Hechos 15. No, no fue eso. Entonces, ¿qué vemos en Jesús? Una ortodoxia nacionalista judía. Es lo que estamos viendo en Jesús. Una ortodoxia, ¿verdad? O guarda todo o no guarda nada. Porque Jesús dice claramente en Mateo capítulo 24, versículo 14 en adelante, también dice. ¿Cómo que dice? Si el amor de muchos se enfriará, ¿cómo que dice la primera parte del versículo? Si no fuera por amor a los escogidos o algo así, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriaría. Por causa. Y Mateo 7:21 dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, bla, bla, bla. Dice, apártense de mí ustedes, hacedores de maldad. Que si leemos esto en un sentido más correcto, dice, apártense de mí ustedes que violan la Torá. O sea que Jesús está constantemente corrigiendo y diciéndole a toda la gente que guarde los mandamientos. No sabemos por qué Jacobo, Pedro, Juan y el grupo de Hechos 15 reducen los mandamientos que su propio maestro le enseña y solamente le aplican 4 a los gentiles. ¿Qué está pasando ahí? Hay como problema. Nosotros no vamos a leer los versículos del Nuevo Testamento y vamos a pasar como una carretilla, como un tren, así fuera. No. Hay que analizar todo lo que está sucediendo.
No podemos dejar eso así y darlo por sentado y ir los domingos a la iglesia como que no está pasando nada y como que todo el caso está resuelto. O vamos a seguir en la ignorancia o vamos a seguir ignorando lo que el propio Rabí Yehoshua dijo, Jesús de Nazaret dijo, y la verdad os hará libres. Vamos a ignorar eso. Escudriñen las escrituras. Vamos a tomar eso y lo vamos a dejar así. Cuando en Antioquía, los judíos que están en Antioquía, que tienen este mundo de gentiles que está entrando, que ayer estaban adorando a Zeus y vino Pablo y lo convenció de que Jesús es el Mesías, pero sin guardar ningún mandamiento. No, venga, usted es Israel ya. Entonces los judíos que están en la primera fila de la sinagoga dicen, pero nosotros tenemos 1400 años guardando la Torá para vivir aquí en la tierra de Israel. Y este tipo que estaba adorando un ídolo ayer, ya que cree que Jesús es el Mesías, ya sin guardar ningún mandamiento, ya es Israel. Óigame, ¿qué está pasando ahí? Jesús dijo que hay que guardar toda la ley. Y dijo, yo no he venido a violar ningún mandamiento de la ley. ¿Qué está pasando? Lo que estamos viendo es un judaísmo puro en Jesús, un judaísmo total, una ortodoxia judía total. Si hay preguntas, por favor. Yo creo que el vino que me tiene así medio cojo. Yo suelo no enseñar así, hablando tan rápido, pero perdónenme si alguien se ofende. Tengo que bajarme un poco. Bien, entonces dice, la comunidad judía nazarena de Antioquía tiene 3 etapas bien claras. La primera etapa, la formación entre el 33 y el año 50. Entre el 33 y el año 50. La segunda etapa de transición entre el 50 y el 80. Y aproximadamente una tercera etapa que es la consolidación griega entre el 80 y el martirio de San Ignacio de Antioquía en el 107 bajo el gobierno imperial de Trajano. ¿Entiende? Porque ya como la mayoría de los discípulos han muerto, ya San Ignacio de Antioquía prácticamente ya es un discípulo de los discípulos de los discípulos de Pablo. ¿Entiende? Esa es la generación. ¿Eh? Esa es la generación. Sí, entonces ya el tipo está desconectado prácticamente del judaísmo. No hay duda de que hacia el 33 y el 34, algunos judíos nazarenos visitaron la ciudad de manera esporádica, pero la gran afluencia de judeos nazarenos a la urbe tendrá lugar después de la persecución de los judíos helenistas de Jerusalén y el martirio del judío helenista Estéfanos, que ustedes lo conocen como San Esteban, pero su nombre original es Estéfanos. Entiende que son unos judíos helenistas que son perseguidos por la aristocracia saducea corrupta de los sacerdotes del templo de Jerusalén y son muertos. También muere en el 62 Santiago el Menor, que ustedes lo conocen como Jacobo ben Alfai o Jacobo ben Alfeo. En ese instante de la historia, entre el 36 y el 37, que los judíos nazarenos, no le puedo llamar cristianos a los judíos nazarenos, tengo que llamarlos judíos nazarenos porque eso es lo que son. No hay cristianos aquí. Los judíos nazarenos helenistas huyen de Judea hacia Antioquía porque son perseguidos, según Hechos, me parece como del 2 al 7, más o menos. Los judíos helenistas de Judea se van a Antioquía, huyéndole a la aristocracia sacerdotal corrupta, los monigotes de Roma. Allí confluye posteriormente otro judío helenista llamado nada más y nada menos que Shaul de Tarso o Shaul Hatarsí, que ustedes los conocen como el apóstol San Pablo.
Deberían de saber que Pablo no es un nombre. Pablo es un apellido de una alta alcurnia del Imperio Romano. Deberían de saber eso. Pablo no Repita es eso. un nombre, es Paulo. Repita eso, maestro. Pablo no es un nombre. Pablo es un apellido de una alta alcurnia del Imperio Romano, de una familia de alto nivel en Roma. Por eso que cuando a Pablo lo cogen preso en el templo, que él dice, yo soy ciudadano romano, cuando están a punto de darle golpes ya, viene Pablo y suelta esa bomba y nadie le hizo nada porque el tipo tenía una estrategia tremenda. Cuando dijo eso, ¡ay! Un ciudadano romano, y diciendo todo el mundo, ¿entiende? Cuando dijo eso, que era ciudadano romano, ¡ay, mamacita! Todos los guillos y los golpes que le iban a dar. Y puso a discutir a los saduceos con los fariseos. Y él salió tranquilito y se fue. Sí, lo puso a discutir ahí a los dos grupos ahí. Si se le han hecho 23, se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Claro, cuando Pablo dijo eso, entonces la gente viene y dice, que San Pablo. Sí, el San Pablo romano, de la familia romana. Dice, leen Romanos capítulo 14, el último versículo, dice, Herodías, mi pariente, que era también una familia herodiana que pertenecía o sea, que se habían mezclado con el Imperio Romano. Porque yo le haría la pregunta. En esa época, ningún judío podía tener la ciudadanía romana. La pregunta es, y se la voy a dejar encima de la mesa para que ustedes analicen, ¿cómo consiguió Pablo la ciudadanía romana si en esa época ningún judío obtenía la ciudadanía romana? Las únicas dos formas eran o apoyar al imperio económico al ejército. O sea, ¿qué hizo el padre de Pablo para conseguir la ciudadanía romana? Adelante. Adelante, José. Adelante, José. Ok, repito. Tengo por entendido que el padre de Saulo de Tarso era romano y que la madre era judía. ¿Es correcto? Bueno, yo... Que por eso es que tiene las dos nacionalidades. La judía por parte de la madre y la romana por parte del padre. El problema es que, ¿sabe dónde está el problema? Todavía más difícil, pero se lo voy a poner más difícil, pero para que usted lo resuelva, porque yo no lo puedo resolver. Cuando Pablo dice en Filipenses que él es de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, si Pablo es hijo de padre romano, la tribu no la determina, judíamente hablando, no la determina la madre. La tribu la determina el padre. Entonces, aquí hay un problema todavía más grave. El escritor del libro de Filipenses y el escritor del libro de los Hechos. Le dejo ese problema para que ustedes lo resuelvan. Ustedes lo resuelven ahí porque eso es dificilísimo. Yo pienso que se equivocó el escritor porque Pablo, sabiendo todo, siendo él, sabe, él no creo que va a cometer ese error así garrafal de hacer eso. Eso tiene que ser lo del escritor. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie más? Ok, seguimos entonces. Germán, ¿va a decir algo, Germán? Sí, yo también secundo al hermano que acaba de responder.
de que pienso que es el escritor también. Lo que pasa es que a veces es difícil de digerir porque a uno le enseñan que la palabra, digamos, de la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y la gente entiende como que fue que los escritores caían en trance con los ojos virados y empezaban a escribir la mano sola y a poner ahí palabras perfectas. Y no entendemos que muchos hombres pusieron idea de ellos que tal vez no estaban, no tenían los datos adecuados y pasan por eso ese tipo de cosas, de contradicciones. Sí, pero yo debería de decirle a ustedes que cuando Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, no se refiere al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y cuando Jesús decía escudriña las escrituras, no se refería al Nuevo Testamento, porque no hay Nuevo Testamento. O sea, ¿de qué escritura estamos hablando aquí? Cuando dice Hechos 15:35 que Pablo y Bernabé y otros muchos estaban predicando la palabra del Señor, ¿a qué escritura se refiere si no hay Nuevo Testamento por ningún lado? No hay ningún Nuevo Testamento por ningún sitio. ¿De qué no? Eso no existe. ¿Me entiendes? Los escritores, la palabra Nuevo Testamento se la inventó San Ireneo de León. Entonces, eso no tiene ningún sentido. San Ireneo de León era un hereje de los que los apologistas católicos del siglo I al siglo II lo declararon hereje. Sí, pero en el Tanaj habla de la pluma mentirosa de los escribas. O sea, ya se sabía que eso iba a venir y que en un punto se iban a distorsionar las cosas, a escribir cosas fuera de lugar. No, lo que pasa es que yo tengo que ponerle claro a la gente y decirle que cuando Jesús dijo yo no he venido a abolir la ley, el libro de Leví ben Alfeo, capítulo 5, versículo 17, no se refiere al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existe. El Nuevo Testamento no existe. El Nuevo Testamento se crea 500 años después de Jesús. ¿Entiendes? Y no participó ni un judío. Y le voy a decir más todavía, ustedes me van a perdonar, pero le voy a decir esto y anótenlo por ahí. No, mejor no voy a decir eso, que después se ponen guapos. Dice, Hable, maestro. dice, en ese instante de la historia del 36 al 37, que los judíos nazarenos helenistas huyen de Judea hacia Antioquía. Allí confluye posteriormente Saúl de Tarso, después de predicar en la comunidad judía de Damasco. Allí se entrelazan los judíos de Chipre, como Joseph Barnabás el Levita. Ustedes lo conocen como San Bernabé, pero su nombre original es un judío chipriota o Joseph Barnabás el Levita, eso es su nombre original, que era un levita también. Y su sobrino, Mordejai ben Johanán, que ustedes lo conocen como San Marcos. Sí, sí. Claro, si San Marcos resucitara y le decimos, ¿cómo es? Si Mordejai ben Johanán resucitara ahora y le decimos San Marcos, ven acá, él me miraría para los lados. ¿Quién es ese? No lo conozco. Ni idea de quién es. No supiera quién. Entonces, o sea, se entrelazaron varios judíos allí en Damasco, donde estaban el levita natural de Chipre, Joseph Barnabás el levita, San Bernabé, Mordejai ben Johanán, San Marcos y Shaul Hatarsí, o mejor conocido como el apóstol San Pablo. La comunidad judía de Antioquía quedaba en medio de las comunidades judías de Tarso y de Asia Menor, cerca de la región de la Anatolia. Entonces, de la comunidad judía de Damasco también queda en medio de la comunidad judía de Damasco y de Partía de las comunidades judías de Chipre, Grecia y Macedonia y Judea al sur, incluidas la región de Samaria y Galilea. O sea, toda la provincia de Judea
En ese sentido, Antioquía fue, como dijimos, fundamental como ciudad estratégica para el posterior proselitismo de Saúl de Tarso o San Pablo. Porque sabemos que Pablo no estaba de acuerdo con que peleara con el Imperio Romano, y ahora tenemos más razones para creer y para saber de por qué Pablo no quería que los judíos se enfrentaran al Imperio Romano. Probablemente tenía sus familiares ahí. Probablemente. ¿Entiendes? Bueno, y lo que iba a decir ahorita fue que los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento hoy en día, lo eligió, ¿quién fue? San Ireneo de León. Habían como 5,000 escritos del Nuevo Testamento encima de una mesa, y según cuenta San Ireneo de León en su libro Antitetis, según el testimonio de San Ireneo de León, porque hay que entonces creerle a San Ireneo de León, que los únicos 4 evangelios que brillaron, según él, San Ireneo de León, fueron los 4 evangelios que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento, según San Ireneo de León. Ahora, la pregunta que yo le hago a los teólogos que están aquí, ¿qué autoridad le da usted a San Ireneo de León? Le dejo la pregunta sobre la mesa. O sea, le dejo ese problema teológico para que ustedes lo resuelvan y se den en la cabeza. El otro problema es que Pablo dice que él fue a buscar cartas al Sanedrín para perseguir a los judíos. O sea, para perseguir a la iglesia. No sé a cuál iglesia, porque no había iglesia. Cuando él dice que es fariseo, un fariseo no podía ir a buscar carta al templo porque son saduceos. Y eso no tiene el menor sentido histórico, ni lógico, ni judío, ni nada. Eso no tiene el menor sentido. Eso es como que usted me diga a mí que un bombero va a ir a la Policía Nacional a dar órdenes. Cuando lo vean los policías, ¿qué es lo que usted hace dando órdenes aquí? Usted es bombero, váyase para allá, para el cuartel de los bomberos. Eso no tiene el menor sentido. No tiene eso. El menor. No, eso no tiene ningún sentido lógico ni histórico. Es más, eso es anacrónico y antihistórico. Por donde quiera que usted lo vea. Eso no tiene ningún sentido. Le dejé esos 2 problemitas teológicos ahí para que ustedes lo resuelvan. Bien. Dice, no hay dudas de que el primer jefe de la comunidad mesiánica o nazarena de Antioquía, ¿saben ustedes quién fue el jefe de la comunidad judía o mesiánica de Antioquía? Simón Bar-Jona. Ustedes lo conocen como San Pedro. ¿Cuál nombre le gusta más? Vamos a hacer una pequeña, un pequeño voto aquí. ¿Qué nombre prefieren? ¿Simón Bar-Jona o San Pedro? Vamos a ver, levantando la mano. El primero. Simón Bar-Jona, ¿está de acuerdo, Conrad? Bien, estamos 1-0. Vamos a ver, ¿quién más está de acuerdo? Si quieren ponerlo en el chat, si quieren decirlo. ¿Qué nombre le gusta más? ¿Simón Bar-Jona o San Pedro? ¿Qué nombre le gusta más? San Pedro se oye como más espiritual, maestro. ¿Se oye más espiritual, San Pedro? Católico, ¿cómo es? Dice Samuel que Simón, ok. Germán dice el hebreo suena mejor, ok. Simeón. Simón, pero está ganando Simón, mira. Simón Bar-Jona. Simón Bar-Jona, dice Julio César también. Mira qué bien. Que de hecho hay una tradición judía no escrita que dice que probablemente Pedro era descendiente del profeta Jonás. O del profeta Jonás, sí. Sí. También. ¿Habían oído eso? ¿Habían oído eso? ¿Habían oído eso?
que Pedro era descendiente del profeta Jonás, que se llamaba Jonah. Jonah. No, Ah. no. Ujú. Jonathan, Sí, adelante, José, dígame. ¿podemos retroceder un chingo hacia atrás? Sí, dígame. Por una pregunta de la que tú hiciste. Sí, sí, dígame. Sí, porque me intrigó y no me quise quedar así. Sí, adelante, dígame, dígame. Y por lo menos me sirvió para mi aprendizaje referente a la ciudadanía del apóstol Pablo. Ajá. Bueno, yo había escuchado eso, como le dije anteriormente, que era que el padre era romano, pero en vista de lo que tú acabas de decir también, que él dice que pertenece a la tribu de Sí, de Benjamín. Benjamín. Sí, de Ajá. Benjamín, exactamente. Y que solamente era por parte del padre era que se daba la genealogía. Según lo que estuve buscando, como Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, nació en Tarso de Cilicia, que eso pertenecía al Imperio Romano, esa comunidad. Entonces, todo lo que nacían en esa ciudad o en esa comunidad, automáticamente heredaban o heredaba, podemos decir así, la ciudadanía romana. Entonces, por eso que el apóstol Pablo era, según lo que estuve investigando, era romano. No sé si usted está de acuerdo, si no me dice para seguir investigando. Es que desde el punto de vista judío, si alguien era ciudadano prácticamente romano, era visto como un traidor al imperio. Un traidor a Israel. Sí, un traidor a Israel. Una pregunta que le voy a hacer. Sí, ministro, pero Ajá. es como si la persona se hace romano porque quiere hacerse romano, como usted dijo, o que pertenecía al ejército, o no sé cuál fuera otro término que usted utilizó, pero está hablando que al nacer en esa ciudad, todo lo que nacía en esa ciudad, automáticamente, o sea, no era algo que podía elegir, no, no quiero ser romano. Fíjense que cuando él tuvo el inconveniente, él automáticamente acudió a ese privilegio. No, yo soy romano de nacimiento. O sea, que por nacimiento, o es lo mismo también cuando antes, no sé si ha cambiado eso, cuando una mujer embarazada dominicana iba a dar a luz a los Estados Unidos, ya el niño era americano por default, porque nació allá. Sí, pero usted está ignorando, escuche bien, usted está ignorando que en esa época conseguir una ciudadanía romana, aunque naciera en una ciudad romana, era muy difícil. ¿Usted sabe quién le dio la ciudadanía romana a todas las provincias que eran conquistadas por Roma? El emperador Teodosio en el 212. ¿Entiende? No, Séptimo Severo. Séptimo Severo fue. Ah. Pero 200 años después. Sí, 200. Le dio, perdón, confundí el nombre aquí. Es que son tantos emperadores, porque es que los mataban rápido, porque nada más reinaban 2 años, 3 años. Porque ese es otro problema. La gente piensa que los emperadores romanos eran emperadores, o sea, eran reyes. La gente piensa que eran reyes. Los emperadores romanos eran como si fueran presidentes. Porque si a un grupo de la alta alcurnia de Roma no le gustaba, hasta lo mandaban y le daban para abajo. Dice aquí, todo hijo de romano, nacido de un matrimonio legal, era romano. Pero luego Séptimo Severo fue el que le dio la ciudadanía a todas las provincias, pero eso ocurrió en el 212. ¿Entiende? Entonces, le digo una cosa, el personaje de Pablo, que prácticamente se ve como un héroe dentro del cristianismo, es un personaje muy problemático, pero óigame, muy problemático, muy enigmático, muy misterioso. Es un personaje, parece que a la gente no le gustó el asunto de Pablo. Se están yendo. A chicharre lo que
¿Y quién fue que dijo Estamos eso, aquí, estamos hermano? aquí. Sí, se fueron 4 de un tiro. Parece que no le gustó, parece. Bueno, el punto es que seguimos con el tema del experimento de la comunidad judía de Antioquía. Bien, dice, no hay dudas de que el primer jefe de la comunidad mesiánica o nazarena de Antioquía fue Simón Bar-Jonah, mejor conocido como San Pedro. Sin embargo, existía un grupo muy grande de prosélitos ...31. Ok, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ajá. Si comparamos eso con la enseñanza de Jesús, ¿cuál sería la diferencia? Con la enseñanza de Jesús, ¿cuál sería la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre eso que le dijo Pablo a un gentil que no es judío con la enseñanza de Jesús cuando le querían preguntar qué iban a hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la diferencia? Vamos, una pregunta. Que Jesús lo mandó a guardar Torah, que guarde los mandamientos del Padre. Y ahí le están diciendo, él le está diciendo, o sea, a ellos le están diciendo que crean en Jesús y Jesús le está diciendo que crean en el Padre. O sea, no hay congruencia ahí.